al 10º Congreso Interfaces Híbrido 2020. Damos comienzo a la Comisión 3C. Quiero contarles que el Congreso Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Se expondrá una ponencia seguida de otra y luego, cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se habilitará el espacio de preguntas que podrán realizar a través del chat. El día de hoy nos acompañan los siguientes expositores: Mario Grales Serrano, Marcela Díaz Trincado, María Eugenia Marcioni, Vanessa del Valle y Natalia Juana Asís, María Ana Calviño, Beatriz Robles, María José Huas Florit y Cristina Prado Juan. Así que, bueno, ese sería el orden en que van a hacer sus presentaciones. Así que si Mario está y quiere comenzar, te escuchamos. Hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en esta 10ª edición del Congreso. Para mí es la segunda edición en la que participo, porque ya participé en la 8ª durante la época de la pandemia. Y bueno, en aquella época en la que no podíamos movernos ni siquiera para compartir experiencias de este tipo, pues fue una gran oportunidad de poder estar en el evento, y este año me vuelvo a sumar desde aquí, desde España. Me presento, mi nombre es Mario Corrales Serrano, soy docente e investigador de la Universidad de Extremadura. Trabajo en la Facultad de Formación del Profesorado, en el departamento, en el área de didáctica de las ciencias sociales, y tengo una trayectoria previa de docente en educación secundaria. Por eso la experiencia que voy a compartir es una experiencia que llevamos a cabo unos compañeros y yo en aulas de educación de esta etapa de educación secundaria. El punto de partida de la experiencia que comparto es algo que yo creo que a todo docente nos preocupa, y siempre es un motivo por el que damos vueltas a nuestra manera de trabajar y a nuestro planteamiento didáctico, que es el tema de la evaluación. De la evaluación clásica por la que todos hemos pasado, de exámenes orales o escritos en los que damos razón de un contenido aprendido muchas veces de memoria y olvidado casi al día siguiente. Los últimos años, las últimas décadas de investigación, pues han tratado de hacernos evolucionar hacia una formación más participativa, una evaluación más formativa, más interactuada entre el estudiante y el docente, y se han puesto en marcha diferentes estrategias, diferentes tácticas, ¿no? Una de ellas, quizás más importante en los últimos años, es la introducción de herramientas y elementos de gamificación en el propio proceso evaluativo también. No solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias, sino también en la manera de evaluar dichas materias. Un pequeño apunte sobre esto que popularmente llamamos gamificación, pero es un saco en el que se suelen meter muchas cosas diferentes, muchos tipos de cosas diferentes, ¿no? Nosotros partíamos de la idea de que es posible llevar al aula estrategias que habitualmente se emplean en el juego y que tienen una capacidad motivadora alta para los estudiantes, sin necesidad de convertir la clase en un juego en sí, sino introduciendo estrategias pues, que tienen que ver con seguir pasos, con completar retos, con ganar recompensas o con ser capaz de ir pasando de un aprendizaje a otro aprendizaje, pues como las pantallas de un juego, ¿no? El punto de partida era ese, la preocupación por la evaluación y la capacidad de introducir estrategias de gamificación.
La experiencia se ha llevado a cabo durante el curso pasado con estudiantes de los 4 primeros cursos de enseñanza secundaria, es decir, estudiantes de 12 a 16 años, y el ámbito de intervención era la asignatura de Geografía e Historia, que se imparte en España en los 4 cursos de esta etapa, aunque en los cursos pares se centra más en la historia y en los impares combina más la historia con la geografía. El proceso en el que hemos aplicado las estrategias de gamificación ha sido un proceso continuado durante todo el curso académico. La intervención se aplicó sobre una muestra de 263 estudiantes aproximadamente, aunque bueno, hubo alguna pequeña variación por algún estudiante que cambió de centro durante el curso. Estos estudiantes estaban repartidos en estos 4 cursos de enseñanza secundaria y estaban agrupados en 8 grupos clase diferentes. La secuencia que hemos aplicado es una secuencia de 5 experiencias de gamificación evaluativa insertadas en diferentes momentos del curso y diseñadas con diferentes estrategias de gamificación. Algunos han sido pues simples cuestionarios gamificados al final de una unidad didáctica, tipo Kahoot o Quiz, que seguro que es conocido por todos. En otras ocasiones hemos evaluado un proceso de aprendizaje basado en proyectos a través de la consecución de una serie de retos. Otras veces hemos aplicado estrategias breakout. En otras ocasiones hemos propuesto la dramatización de acontecimientos históricos aprendidos en la unidad didáctica correspondiente. Y por último, la 5ª estrategia que hemos usado es un escape room al final de curso, en 2 de los cursos académicos en los que se ha aplicado la intervención. En cuanto a los resultados obtenidos, para medirlos, lo que hemos hecho es, por una parte, comparar resultados de aprendizaje de los estudiantes en las partes del curso en los que aplicábamos esta estrategia, con resultados de aprendizaje en las partes en las que no la aplicábamos. Y después también le hemos pedido una entrevista semiestructurada al final de la experiencia, al final de todo el curso, para que nos cuenten cómo lo han vivido ellos. Queríamos saber, por una parte, si se sentían más cómodos con ese tipo de evaluación, si tenían las mismas emociones o diferentes y si tenían mejores o peores resultados. Los resultados preliminares que hemos podido obtener nos dicen que, por un lado, el resultado académico mejora, no mucho, un 10, un 15%, depende de los estudiantes, pero sí que se logran mejores resultados académicos con unos resultados de aprendizaje similares. Por otra parte, el alumnado se muestra muy favorable a este tipo de estrategia, aunque también nos cuentan que al principio pensaban que iba a ser una evaluación mucho más sencilla y que después se han dado cuenta que, a pesar de ser metida dentro de un juego, era una evaluación, ellos la llamaban seria, una evaluación en la que de verdad tenían que demostrar el aprendizaje, ¿no? Y después, en cuanto a las emociones vividas, se siguen poniendo nerviosos ante la evaluación. Esos nervios se mezclan con cierto interés o con cierto enganche en relación con el juego. Y en algunos casos, sobre todo con estrategias de breakout y de escape room, muestran emociones de estrés o de miedo por tener la duda de si van a conseguir llegar al reto planteado o al objetivo que en el juego se plantea. No sé si podríamos comparar esa situación de estrés a la situación de un examen final, pero sí que sigue apareciendo el estrés ante la evaluación y el estrés ante la necesidad de lograr un reto, lograr un objetivo, al menos en un 35% de los estudiantes que participaban. Bien, pues grosso modo esta es la experiencia que compartimos, que bueno, que tiene luces y sombras, pero que sí que es un intento de cambiar la cara a los procesos de evaluación y de probar que hay varias maneras y no siempre la misma de evaluar, que son efectivas, que rinden aprendizaje y que enganchen también al estudiante. Bien, pues muchas gracias por la escucha. Comentaba en el chat que por una cuestión médica no voy a poder quedarme hasta el final. Tendré que marcharme una media hora o así, pero dejaba por ahí mi correo electrónico por si alguien quiere comentar, ¿no?, algo sobre la aportación, pues
Perfecto. también Muchas estoy. gracias, Mario. Muy Gracias. interesante e impecable con el tiempo. Miraba el reloj y intentaba no pasarme, que luego siempre Muy vamos ahí bien, en el límite. muy Gracias. bien. María Ana Calviño, ahí veo que sí. Mi nombre es María Ana Calviño y voy a presentar el proyecto Vivero de Árboles Nativos para Producción y Plantación que desarrollé en el Colegio Northfield, la sede de Nordelta, que se encuentra en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, que es un colegio que forma parte de una red de colegios, ¿sí? Donde hay otras sedes y otros colegios integrados. Sí, y en particular, el proyecto que voy a presentar forma parte de un espacio que se conoce como el espacio de ciudadanos en el colegio, que se caracteriza por que los estudiantes que participan eligen uno de entre varios proyectos en donde tienen que llegar a un producto final que los movilice, que los apasione o que sea un desafío, y en donde puedan vincular distintas áreas de conocimiento y distintas habilidades o competencias, y en donde el docente o el profesor es un mentor que propone el proyecto y acompaña a los estudiantes en el mismo. ¿Sí? Y cuando me convocaron en el año 2019 a participar, la palabra clave fue que tenía que pensar un proyecto que fuera sustentable, más allá de cumplir con el resto de las características del espacio de ciudadanos. ¿Sí? Entonces lo primero que hice fue buscar la definición de sustentabilidad, que ya por primera vez se había planteado en el año 87, donde se hizo un informe para Naciones Unidas, y en donde lo que se vio es que la idea de sustentabilidad es una idea fundamentalmente ambiental o ecológica, que lo que dice es que un desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, sin que haya un costo, en este sentido, medioambiental para las generaciones futuras. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las preguntas disparadoras, ¿no? para armar el proyecto? Tuvieron que ver con el contexto en el que estaba, tanto geográfico como histórico. Geográfico porque el colegio se encuentra en una urbanización que es Nordelta, que se encuentra en el municipio de Tigre, pero que justamente tiene modificado el paisaje que era original, ¿no? Entonces, una de las ideas que surgen aquí es recuperar en parte la biodiversidad de este ambiente. Y por el otro lado, la idea era la de construir o desarrollar una estrategia de reducción de emisiones de carbono, justamente para luchar contra el cambio climático, ¿sí? Contra los gases de efecto invernadero. Entonces, los modelos que empecé a ver para armar el proyecto partieron justamente de una ONG que fue inspiradora y que usaba la herramienta de plantar árboles para reducir la huella de carbono. ¿Sí? Y en particular lo interesante fue que no solo la idea de plantar árboles, sino de árboles nativos. ¿Sí? Ya que justamente los árboles nativos, además de reducir las emisiones de carbono que hay en la atmósfera, sirven porque aumentan la biodiversidad, ¿sí? de la fauna en ese ambiente y requieren menos recursos que un árbol exótico. Entonces, nuevamente el punto acá consiste en encontrar las semillas de estos árboles nativos, ya que no se venden en viveros comerciales, y para eso también me acerqué a otra ONG, que es el Grupo de Árboles Nativos, que compartió conmigo conocimiento y intercambio de semillas, y me recomendó para un terreno de relleno como era el de Nordelta, las semillas de espinillo, que es un árbol nativo ornamental, que tiene una floración con un perfume muy agradable y que además es capaz de atraer mariposas y aves que nidifican en el lugar.
¿sí? Se llama también aromito, porque justamente por el perfume. Sí, entonces los objetivos del proyecto que presenté tiene que ver con que los alumnos comprendan la importancia de los árboles de su entorno en función de los beneficios que otorgan, en particular las especies nativas, como dije. También que los alumnos conozcan las especies de los árboles nativos, que aprendan a plantar un árbol y que desarrollen la capacidad de observación y de reflexión para la descripción e interpretación de datos. ¿Sí? Las etapas del proyecto son varias. Desde el inicio, en 2019, produjimos árboles, pero tuvimos que esperar 3 años para poder plantar nuestros propios árboles. Por eso también presentamos una estrategia el primer año para que los alumnos puedan plantarlos. Acá podemos ver la producción de los primeros plantines de espinillo o de aromito, ¿sí? Y un recurso que usamos, ¿sí? Como este Padlet, que es un registro fotográfico que nos permite, o les permite a los alumnos, ir reconociendo las distintas etapas de la germinación de este espinillo y hacer observaciones y reflexiones para ir construyendo el concepto de semilla. ¿Sí? Y también presentamos actividades de introducción, como la lectura de un cuento que habla del ciclo de vida de una planta, como es el diente de león, donde los alumnos tienen que ir reconociendo las distintas etapas del ciclo de vida, y también un diario de germinación donde pueden ir volcando dibujos y observaciones, y hasta tablas donde se analizan variables como la cantidad de semillas con cambios visibles, la cantidad de hojas de los plantines que van creciendo. ¿Sí? Llega un momento que se tienen que trasplantar esos plantines a una maceta individual que va a ser, se va a organizar, digamos, a veces por Google Form, a ver si hay familias adoptantes o los mismos alumnos son los que las adoptan y personalizan sus propios plantines. ¿Sí? Pero también se organizan actividades en donde los estudiantes se tienen que hacer responsables del riego de lunes a viernes de esos plantines que se ubican en un espacio de huerta en la parte exterior del colegio, y son evaluados los alumnos en la participación de estas actividades. Sí, pero como les decía, el primer año no íbamos a poder plantar nuestros propios árboles, por eso también planteamos una actividad que fue una visita a una reserva natural en Escobar, cerca de Tigre, en donde se llevaba a cabo un proceso de restauración del ambiente del bosque ribereño, y fue ahí donde los alumnos pudieron aprender a plantar especies nativas como el mismo espinillo, o anacahuita, o ceibo, que son otras especies nativas. ¿Sí? Y les propusimos una actividad que consistió en un informe de esa visita, donde se les pedía que los alumnos hicieran reflexiones acerca de las vivencias que habían obtenido. Y es así como hay alumnos que mencionan que les gustó la visita porque pudieron aportar más árboles al ecosistema y aprender sobre especies nativas y exóticas. Otro dice que fue inspirador y que a partir de esta situación quiere plantar más árboles en su casa. ¿Sí? Este año, por fin, después de 3 años, llegó el momento en que los espinillos ya tenían un tamaño suficiente como para plantarse en tierra, y es por eso que planteamos una actividad en donde los alumnos debían redactar una carta a las autoridades para pedirles permiso para plantar estos espinillos, y para ello debían argumentar cuáles eran los beneficios de plantar estas especies nativas en el predio del colegio, debían demostrar que sabían plantar, y por eso en el anexo aparecen tutoriales que ellos muestran, debían elegir el espacio en el colegio que mejor sea para la plantación de esta especie, que por ejemplo requiere
mucho sol, y finalmente debían exponer oralmente frente a la autoridad, a una de las autoridades, uno de los directivos del colegio, todos estos argumentos. ¿Sí? Fue en junio finalmente que nos dieron la posibilidad y el permiso para hacerlo, y acá les muestro algunas de las fotos de ese día, donde logramos plantar en una esquina del campo de deportes que hay en Nordelta, los 6 espinillos que habíamos sembrado en el año 2019. ¿Sí? Y finalmente el equipo de los alumnos que plantó allá al costado, se ven dos ejemplares que son del 2019 y que me acompañaron en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy, muy interesante, muy lindo. Gracias. Después voy a hacer algunos comentarios, muy lindo. Bueno, ahora escuchamos a ver si está Beatriz Robles, ya me fijo. Beatriz, sí, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? estás? Bien, bien. Bueno, mi nombre es Beatriz Robles, soy docente antigua ya de muchos años en la Universidad de Palermo, pero hace ya un par de años que no doy clases allí, y estoy como directiva y como docente de una escuela de adultos de Castelar, provincia de Buenos Aires, una escuela que es un secundario y una de las pocas escuelas que tiene edificio propio. Las escuelas de adultos por lo general no tienen edificio propio. Se los pongo en contexto como para entender que, bueno, tiene una matrícula bastante interesante, no tanto este año por la pospandemia, pero sí durante muchos años una matrícula muy numerosa. Y ya esta escuela nació con un proyecto de una radio. Ya los precursores de la escuela, que no solamente había una escuela de adultos, sino una escuela media, después cerró esa escuela y se creó esta escuela de adultos donde funcionamos en 3 turnos. Se impulsó nuevamente en los últimos años la radio, que siempre quiso tener la escuela y que ya en sus inicios la tuvo. Voy a compartir pantalla, no sé si puedo hacerlo. Sí, podés, fíjate. Ya lo puedo. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Si podés maximizarlo, mejor. Bien. Yo pido si se puede. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien. Bueno, esta radio es un medio de comunicación, no solamente es un medio de comunicación escolar, sino nosotros le llamamos radio escolar comunitaria, porque la radio ya trasciende los espacios escolares, porque bueno, se hace un trabajo permanente con la comunidad, articula con la comunidad, y nosotros lo que creemos, y que es sumamente importante, es que no es el docente o la docente o los directivos los que la impulsan a la radio, sino la que la llevan adelante son estudiantes y egresados y egresadas de la escuela, porque son los que continúan allí participando y trabajando en la escuela. Yo dividí el proyecto, la ponencia, la exposición, porque esto lleva ya muchos años de trabajo y muchos años donde hay muchas cosas como para hablarla, pero no da el tiempo. Por un lado, la consideramos un medio de comunicación que favorece, fomenta, promueve, fortalece la educación inclusiva. Nosotros, como escuela de adultos y como toda institución educativa, tiene muchos chicos con discapacidad, o sea, discapacidad de todo tipo, ¿no? Desde mental, sensorial, motriz. Y favorece, ¿por qué? Porque bueno, el trabajo que se realiza allí es un trabajo participativo, es un trabajo colectivo, colaborativo,
ya que los estudiantes conforman una comisión llamada la Comisión de Radio, por supuesto acompañado por los docentes del área. Me olvidé de comentarles que la especialidad que tiene la escuela es comunicación social, es una de las especialidades, también tiene la especialidad en salud y trabajo, pero sí la especialidad tiene materias de comunicación y producción multimedial en los 3 niveles que tiene el secundario de adultos, y allí se forman los comunicadores, que son los que después conforman esta comisión de radio y le dan esta identidad a la radio, ¿no? Ellos son los que le crearon el logo de la radio, ellos son los que pintan la radio, generan el espacio y fundamentalmente se capacitan y se preparan, por supuesto con el acompañamiento de la institución, para poder después seguir socializando esos saberes, eso que ellos han ido adquiriendo a lo largo de los años en operación técnica, en edición sonora, en lenguaje, en diseño gráfico, porque también hacen flyers y manejan la página web de la radio, sino que también son a su vez docentes o acompañan a los pares, o sea, porque vienen y participan en escuelas. Ahora yo les voy a mostrar fotos. Acompañan, dan talleres a escuelas, no solamente van a las escuelas, sino también reciben permanentemente visitas de instituciones educativas donde los que los reciben o las reciben son los mismos estudiantes. Por eso decíamos que es un espacio de participación ciudadana. Ellos, la comunidad, articulan permanentemente con la comunidad y son los mismos estudiantes los que están en permanente contacto con ellos, y a su vez favorece mucho la inserción que tiene la escuela en la comunidad, ¿no? Porque son los que van hacia las escuelas, van hacia las organizaciones sociales, trabajan con ONG, trabajan o articulan con universidades o establecimientos educativos, y a su vez le brindan un espacio muy interesante como para que puedan producir, hacer producciones sonoras, programación, y tengan un espacio para poder expresarse. Esto, bueno, allí creo que lo sintetizo en ese punto, ¿no? La educación inclusiva tiene sentido porque justamente esta experiencia es colectiva y participativa. Si uno, la radio está abierta desde que abre la escuela hasta que se cierra la escuela. Allí transitan los mismos estudiantes, se organizan encuentros semanales y a veces encuentros mensuales. Por supuesto, allí participamos los docentes también y el equipo directivo que acompaña. Y se organizan talleres de capacitación permanente, o sea, ya lo hacemos con universidades, con pasantías o con la Defensoría del Público, que nos brinda bastante capacitación. Bea, una Sí. consulta. Tu Power no está corriendo. ¿Vos lo tenés que ir corriendo? Lo voy corriendo yo manualmente. Ah, perfecto, ¿Sí? porque se quedó en la primera página. Bien. Bueno, espacios de participación, bueno, yo los puse allí, hay algunos puntos que lo resalto, que es: se organiza por medio de una comisión radial, que se los dije, reciben estudiantes de otras escuelas le dan taller de radio, se organizan actividades festivas, ellos organizan, comparten las actividades que organiza la escuela. La escuela tiene un trabajo con la comunidad permanente, desde trabajar en organizar un gran festival todos los años que le llamamos el Gran Locro del 25 de mayo. Organizamos también festivales del 9 de julio, el Festival de la Diversidad Cultural, organizamos el Festival del Día de Niñas y Niños, y ellos son los que organizan toda la parte radial, con los equipos de sonido, con la preparación de las radios abiertas, donde invitan a toda la comunidad educativa y los hacen partícipes de ello, ¿no?
hacen preparación, preparan en radio, los ayudan y son solidarios con vecinos y vecinos que se acercan, que necesitan a veces la preparación porque no saben hacer un programa de radio, entonces preparan esos vecinos o esa organización social que necesita tener su programa de radio, son quienes los capacitan y los preparan. Y a los mismos estudiantes y docentes de otras áreas que no tienen la preparación o la formación en comunicación, que también les organizan talleres y operan técnicamente para que tengan un programa radiofónico. Y el otro punto, el último, es la formación alternativa de aprendizaje. O sea, en este caso, bueno, se hace mucho hincapié en el trabajo solidario, en esta socialización e intercambio de saberes, en esta necesidad permanente de capacitación, porque es un medio de comunicación que requiere mucha capacitación, y esta solidaridad en que se devuelve el trabajo, todos los saberes que ellos van adquiriendo, pueden sentirse ellos como capaces de poder también devolver todo eso que han recibido por parte de la institución, ¿no? Nosotros, una de las necesidades que también surgió de los mismos estudiantes es poner parlantes en los pasillos de la escuela. Entonces la radio se escucha y su programación y las producciones sonoras, que son por supuesto micros radiales o podcasts o spots sonoros, suenan permanentemente en los pasillos de la radio, ¿no? De la escuela. La escuela tiene 2 pisos y bueno, están instalados los parlantes tanto en el pasillo de planta baja como el de planta alta. Sale online, nosotros también conseguimos esa posibilidad de tener una página web donde ahí podemos colgar, subir material, mostrar, es un portal de noticias, así que se difunde mucho lo que se realiza en la comunidad, en la misma institución, en la misma escuela y en la comunidad. Y por supuesto la posibilidad de descargar la aplicación desde el celular. Acá comparto algunas fotos. Estas son algunas de las actividades que realizan desde radios abiertas en organizaciones, predios, plazas públicas. Hay un predio muy cercano a la escuela que es el predio Gorki Grana, donde allí funciona el ex centro clandestino de detención de la ex mansión Seré, así que se realizan muchas actividades allí. Allí se pueden ver perdóname. No se ven las fotos, no corriste el PowerPoint. No se ven las fotos. ¿No se ven las fotos? Tenés que ponerte encima de las diapositivas. A ver, espera, a ver si puedo. ¿Ahí se ven? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí ven no sé si ven mi mouse, ahí sí hay una radio abierta en este predio que yo les digo, Gorki Grana, que es un predio donde funcionaba el ex centro de clandestino de detención, la mansión Seré. Allí es donde van a visitar a las escuelas y dan los talleres de capacitación. Participan mucho, nos invita a la comunidad, por supuesto el municipio de Morón, que es donde pertenecemos, nos invitan muchas veces a actividades como por ejemplo la del 24 de marzo, o los festivales que se organizan. Ahora hace poquito participamos de un festival muy grande que se llama La Minga, que funciona hace ya muchos años en el municipio. Allí, acá allí se ven escuelas primarias que vienen chicos a visitarnos, o la escuela El Jardín 915, que es vecino nuestro, que todos los años vienen y hacen sus producciones, que ellos cantan y dejamos grabado producciones sonoras para que escuchen. Festivales, esto que yo les decía, festivales permanentes que hay en la comunidad, donde participan, los que ven allí son todos estudiantes, y que a su vez estudiantes que después se quedan porque siguen participando en la radio. Acuérdense, esto es una escuela de adultos, así que son jóvenes desde los 18 años hasta 70, hemos tenido hasta 80 años.
pero la mayoría de los que participan en la radio son jóvenes. Y bueno, había muchas fotos más, pero no va a haber tiempo, pero sí, aquí estamos en el Consejo Deliberante porque sí, la radio en el 2015 fue declarada de interés municipal y deliberativo por todo el trabajo que hace con la comunidad, y por supuesto este año la escuela con su radio y todo lo que hace también fue declarada de interés municipal y deliberativo, ¿no? Ya cumplió 30 años la escuela, por eso hay mucho para contar y no sé si ya creo que me quedé con poquito tiempo. Sí, muchas gracias, Beatriz. No, gracias a ustedes. Bueno, me fijé y María José no se encuentra, así que vamos a escuchar por ahora la última exposición de Cristina Prado. María José está aquí. Ah, están, perfecto. Bueno, entonces, las escuchamos. Buenas tardes, aquí desde Palma de Mallorca. Mi nombre es María José Guas. Y yo soy Eugenia Cusí. Nosotras somos las cofundadoras de un programa educativo que se llama Yankayam. Es un programa para adolescentes de entre 12 y 17 años y actualmente, de momento, estamos en un colegio de la isla. ¿Por qué surgió el programa de Yankayam? Pues porque como docente y con la trayectoria también de Eugenia en el ámbito educativo, veíamos que había un hueco justamente en una edad tan importante y decisiva en la adolescencia, en la que el estudiante dejaba de mirarse como un ser y se le exigían más resultados académicos. Entonces, bueno, generamos este programa que va mucho más allá a nivel sobre todo de la persona, del propio adolescente, que le ayuda a su desarrollo. Sí, la idea básica de este programa es poder complementar lo que es la educación académica en la escuela con un acompañamiento emocional de los adolescentes en esa época difícil donde se hacen muchas preguntas y es difícil encontrar las respuestas, especialmente cuando las buscan fuera, ¿no? Entonces, bueno, el programa Young I Am, que es en inglés Joven Yo Soy, se centra en el ser de cada adolescente, lo que cada uno es, y busca que estos adolescentes encuentren esas respuestas dentro de sí, con lo cual se generan espacios, talleres de experimentación y de intercambio que les ayudan a ellos a encontrar esas respuestas. El programa tiene 3 módulos que se repite en todos los cursos desde de secundaria. El primero tiene que ver con autoconocimiento, me conozco en mi cuerpo físico, en mi mente, en mi emoción y también en mi alma, espíritu o como lo queramos llamar. Eso sería el primer trimestre. En el segundo aprendemos cómo esas piezas que nos conforman a todos, en mi caso particular, en el de cada uno en particular, cómo se manifiestan y cómo ese joven utiliza su cuerpo, su mente, su emoción y su alma para expresarse en el mundo. Y cada uno pues, lo hace de una manera individual, genuina, cada uno a su modo. Y en el tercer módulo lo que hacemos es proyectar esa experiencia tan individual de lo que uno es un poco hacia el futuro, viendo cómo los talentos que hemos descubierto en nosotros mismos podemos ponerlos a trabajar para el bien de la comunidad en la que nos encontramos y al mismo tiempo que nos suponga un posible medio de vida, ¿no? Es decir, que podamos servir a la comunidad en la que estamos y al mismo tiempo procurarnos un sustento vital. Esos serían los 3 módulos. ¿Cuál ha sido la temporalización? Nosotros llevamos 6 años trabajando en el proyecto y la primera era una vez al trimestre y después se han metido dentro del currículum académico. Es decir, los chicos desde hace ya 3 cursos académicos lo tienen implementado en su horario escolar los viernes, una sesión de 1 hora.
Entonces, no solamente somos Eugenia o yo que facilitamos esos talleres, sino lo más interesante es que tenemos un equipo de facilitadores, de colaboradores que apuestan, y eso es muy importante para la visión que ellos tienen de cómo les ve el mundo al adolescente, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos una red de facilitadores, de colaboradores que vienen a ofrecer su experiencia, su sabiduría, a ofrecerles el taller propio de cada módulo, profesores de yoga, músicos, pintores, abogados. Entonces, eso nutre muchísimo el programa y les ayuda a ver que son parte de la sociedad y que la sociedad cree en ellos. Entonces, se ha normalizado. Al principio, por parte de los jóvenes, estaban un poco reacios porque siempre parece que lo que viene del colegio viene con segundas, y en este caso no venía con segundas, sino simplemente realmente era un espacio que genera seguridad para que ellos crezcan, se abran, nos muestren sus pasiones y nos realicen sus preguntas, ¿no? Sin notas, no había segundas. Entonces eso ha sido muy interesante porque de cada vez notamos que los estudiantes lo necesitan, pero lo piden la hora Yankayams, piden quién va a venir, piden para qué, por qué, no se les pide también mucho feedback. Sí, decía María José que llevamos 6 años. En estos 6 cursos la evolución más evidente, por supuesto, es en los chicos y en esto que estaba comentando justo ahora, de cómo ellos mismos van aterrizando e integrando todo lo que van aprendiendo y generando esa autoconfianza y esa seguridad en sí mismos. Pero también ha habido cambios en el profesorado y en las familias, que también nos parece interesante señalar. En el profesorado es más lento, en el equipo docente, pero es verdad que de poco a poco pues está habiendo más acercamiento y se lo toman como con una mayor naturalidad. Al principio ellos también se sentían cuestionados por las materias que compartíamos con los chicos, en el sentido de a ver si a ellos también se les pedía el hacer el recorrido de los chicos, ¿no? Ha habido profesores que siempre se han mantenido lejanos, otros que siempre han estado muy metidos y otros que se han ido acercando poco a poco. Así que, bueno, es también un aprendizaje para nosotras el ver cómo manejar en paralelo al equipo docente. Y en el caso de las familias, lo que vemos es que, especialmente después de unas jornadas, una conferencia toda una mañana de sábado que dimos el pasado mes de abril, donde participaron 3 ponentes de valor, las familias se animaron a pedir ayuda a estos profesionales para poder ellos realizar su labor como padres de una manera diferente o desde un ángulo distinto, ¿no? Así que de alguna manera también vemos como esta idea de que las escuelas se convierten en una especie de centro motor de las comunidades, de alguna manera se va poniendo en práctica cuando muchos profesionales de ámbitos externos que no tienen relación académica con la escuela quieren participar, cuando las propias familias se abren también de alguna manera a poder acompañar a sus hijos de otra forma, a raíz de profesionales que la escuela pone a su disposición. En fin, el valor añadido de la escuela a su entorno comunitario o social nos parece que es innegable, ¿no? En este punto, y que es algo todavía que nosotras no hemos tenido la oportunidad de explorar demasiado. Cuál es ese impacto, aunque ya ha habido algunas iniciativas que los propios chicos han llevado adelante, como un club medioambiental parecido a la experiencia que veíamos de la plantación de los árboles. Bueno, cosas de estas se dan, pero confiamos en que cada vez más, a medida que pasen los años y los chicos vayan integrando y también la escuela vaya integrando todo lo que Yankayam puede aportar, ese impacto será cada vez mucho mayor. Muy bien. ¿Cómo es que le llaman? Ahora Yankayams, ¿no? Yankayam. Yankayam. Como joven, yo soy, en inglés. La escuela es una escuela británica
Entonces, bueno, hemos adaptado un poco la nomenclatura también al idioma que sea natural en la escuela. Exacto, así se escribe. Así como la habéis Gracias. escrito. Sí, Gracias, Mariana. tenemos Instagram. Póngalo, muy Y la bien. Sí, Spotify también. ¿cómo no? Sí. Muy linda propuesta, muy interesante. Gracias. Bueno, Compartirla, gracias. Gracias. por favor, gracias a ustedes. Y vamos a escuchar a Cristina, ahora sí, Prado, y quizás, bueno, se puede conectar alguno de los expositores que todavía no pudieron conectarse. Así que vamos, lo seguimos esperando. Pero mientras tanto le escuchamos a Cristina. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, y gracias por el espacio para compartir estas hermosas experiencias de los colegas. Esperen que vamos a compartir pantalla. Bueno, yo les traigo una experiencia que surgió un poco, la recuerdo a partir de un mensaje de WhatsApp que recibo de una exalumna hace unas semanas atrás. Y este mensaje de WhatsApp que llegó así de manera sorpresiva, hacía bastante que no hablaba con esta exalumna, obviamente con el consentimiento de ella está compartida la pantalla. Bueno, me manda un mensaje mi alumna Eugenia que dice que bueno, está trabajando como preceptora en un colegio y acompaña en una salida didáctica a un curso. Esto sucede hace unos meses atrás. Y la salida se da en el marco de una materia que es economía, y allí van a visitar distintas empresas, entre ellas fueron a visitar una fábrica que se llama Flandria, que nosotros habíamos ido con ella hace unos años atrás. Y bueno, me comenta que estuvieron en el museo, que vieron toda la explicación, recorren otras empresas que hay en ese parque industrial hoy en día, y que la memoria emotiva se activa en ese momento y recuerda muy vívidamente cuando ella había participado de la salida como estudiante y un trabajo práctico que habían hecho con chicos inclusive de otro colegio. Así que bueno, yo ese mensaje un poco inesperado a mí me retrotrae a el año 2016. Yo estaba ahí como profesora de historia en cuarto año, esto es en 2 escuelas de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Y esas instituciones, la Salle de San Martín y por otro lado el Instituto Evangélico Americano de Caseros, eran 2 instituciones en las que hacía bastante veníamos desarrollando con un grupo de colegas experiencias en donde realizábamos actividades y proyectos interdisciplinarios en áreas afines, ¿sí? En disciplinas cercanas, habitualmente las del propio departamento que nucleaba esas materias afines. Y siempre en este grupo de trabajo estaba la necesidad de desafiarnos y de tener nuevos objetivos. Así que esos nuevos objetivos tenían que ir en línea de generar nuevas experiencias de aprendizaje y por otro lado, mantener esta idea del trabajo en equipo, de que los estudiantes puedan vivenciar una experiencia de trabajo en equipo, pero teniendo en cuenta que ese trabajo en equipo también tiene que ser vivido por ellos a través de lo que observan de los docentes. Es decir, si solicitamos a los estudiantes que trabajen en equipo, tienen que poder tener ese reflejo a partir de cómo trabajan en equipo los profesores que los acompañan. Así que, teniendo en cuenta estas intenciones, empezamos a preguntarnos, ¿cómo sería trabajar de manera interdisciplinaria, pero ahora entre 2 escuelas? Un poco yo funcionaría de puente en esta ocasión. ¿Y cómo haríamos para que esta experiencia se pueda convertir en una instancia de aprendizaje significativo para nuestros estudiantes? Así que teniendo en cuenta estas preguntas, sabiendo que además teníamos ganas de transitar esta experiencia, que además los estudiantes estaban predispuestos a participar y que nos convocaba obviamente este tipo de inquietudes que tenían este grupo de profes, empezamos ahí sí a diseñar el proyecto. Lo que vamos a hoy trabajar un poco es esta metodología activa que pusimos en juego, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Y si tenemos que retomar qué significa el ABP, podemos pensar en un método que sistematiza la enseñanza e involucra de manera bien protagónica a los estudiantes para poder transitar ese aprendizaje de conocimientos y habilidades. Y para eso hay un montón de cuestiones que se van a ir poniendo en juego, vinculadas a la indagación,
a poder tener, preguntas que vayan estructurando y guiando el camino, y que después se genere un producto final en donde los estudiantes puedan volcar ahí todo lo aprendido. ¿Cómo se implementa una ABP? No es algo al azar o improvisado, sino que tiene que haber una lógica, una coherencia, una guía, un hilo conductor que ordene y articule absolutamente todas las propuestas. Así que esa era un poco la intención de poner en juego con los profes esta experiencia. Para eso pensamos en 3 etapas de trabajo. La primera, que más o menos le dedicamos un mes de diseño y de cranear estas actividades, las hicimos con los profes. Ahí lo que hicimos los distintos profes fue armar un equipo, colegas de las 2 instituciones, de Historia y Geografía, comenzaron a entrar en contacto para poder pensar las distintas actividades. Esto lo hicimos a través de WhatsApp. Estamos en año 2016, así que había quizás un poco explorado qué otros medios de comunicación podíamos usar. Usamos el WhatsApp, que nos funcionaba muy bien, y empezamos a pensar en qué caso íbamos a trabajar. Ahí decidimos elegir una fábrica textil, que es la fábrica Flandria, que queda en Luján, Buenos Aires, y ese fue nuestro objeto de estudio. La fábrica Flandria tiene la particularidad de que es una empresa textil que se funda en 1928, la funda Julio Steverling, y cierra sus puertas en 1994. Era muy interesante la experiencia porque básicamente lo que hace es abarcar todo el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en casi todo el siglo XX, así que se podían ver un montón de fenómenos a través de ese caso puntual. Y es una fábrica además que tiene la particularidad de que cuando se construye, se instala cerca del río Luján y aprovecha la fuerza del río con una pequeña represa hidroeléctrica que alimenta a la empresa. Así que tenía como varios aspectos ahí para poder usar en el trabajo. Esta empresa hoy es un parque industrial y tiene además un museo textil con objetos recuperados de la empresa anterior. Así que bien, conociendo el caso, comenzamos a organizar los profes, decidimos armar 10 grupos de trabajo con los estudiantes. Esos grupos de trabajo iban a ser mixtos, es decir, si esos grupos tenían 4 o 5 integrantes, 2 o 3 tenían que ser de cada una de las instituciones, y cada grupo tenía una dimensión de análisis distinta para trabajar. Por ejemplo, la relación de la empresa con el río Luján, el trabajo de las mujeres en la fábrica, si comienza a darse la organización sindical en el interior de la empresa y de qué forma. Y así comenzamos a elaborar y a compartir lo que eran las guías de trabajo, una especie de hoja de ruta que se le iba a entregar a cada grupo y que tenía ahí estipulado los plazos, las entregas parciales, los criterios de evaluación bien explicitados, y además facilitamos material como para comenzar la investigación. Así comenzamos la segunda etapa, que ya tiene que ver con la exploración. Ahí la idea fue que los estudiantes puedan empezar a conocer la propuesta, empezar a generar esos vínculos entre las 2 instituciones y entre los estudiantes en particular, armando los grupos, y establecer medios de comunicación entre ellos. En ese momento las herramientas colaborativas de Google no estaban todavía muy socializadas con nuestros estudiantes, así que ellos fueron por WhatsApp e Instagram para poder comunicarse con los otros compañeros. Empezamos a tener encuentros, ¿sí?, para ir compartiendo los avances de la investigación, facilitando entre todos materiales, y además comenzaron a confeccionar un cuestionario para, en la salida didáctica, aprovechar y sacarle muchísimo el jugo a la visita al museo. Así que ahí fuimos a la fábrica propiamente dicha. La idea era profundizar todo lo investigado, poder tomar apuntes, fotografías, todo aquello que no estaba disponible en internet, poder recuperarlo desde allí. Y además tuvieron un momento de esparcimiento en donde jugaron al fútbol, hicieron un pequeño picnic y compartieron estos 2 cursos que se juntaron para hacer esta actividad en común. Bueno, y por último, para cerrar el ABP, lo que hicimos fue pasar por la tercera etapa, que tenía que ver con el compartir todas las producciones que ellos fueron generando. Ahí tuvimos un momento en donde los grupos presentaron sus trabajos de investigación con cada una de las dimensiones que tocaba analizar, y tuvieron un momento de cierre y de coevaluación. Tanto los estudiantes como nosotros, el equipo docente que encaramos el proyecto.
Ahora, todas estas cuestiones que les estoy compartiendo vinieron un poco a través de este mensaje que recibo hace unas semanas atrás. Y me puse a pensar qué hizo que una exalumna que cursó conmigo en el año 2016, hoy, varios años más tarde, recupere esa situación vivida en el colegio y que podía haber pasado como una actividad más. Bueno, ahí detecté que hay cuestiones que no pueden faltar, referidas a que hace que sea muy significativo el aprendizaje para un estudiante. Y tiene que ver, por ejemplo, con esto de aprender con otros. Si nosotros tenemos estudiantes que comparten un interés y objetivo común, y además podemos acompañarlos de momentos compartidos y de disfrute, ahí hay algo que va a funcionar muy bien. También esta idea de poder romper o superar los muros del aula, salir, investigar, colaborar, explorar, indagar, reflexionar, generan también el aprendizaje significativo y, por supuesto, darles el protagonismo que se merecen a los estudiantes de su proceso de aprendizaje. Y también el convertirse en piezas de un gran rompecabezas. Acá había 10 grupos, 10 dimensiones de análisis, y entre todos tenían que armar lo que finalmente era el muestreo de lo que había sucedido en esta fábrica en particular. También, obviamente, en estas piezas de rompecabezas cada uno tenía su material como para comenzar, y después podían empezar a socializarlo y compartirlo con el resto. Y por último, el rol que cada uno ocupó, y particularmente los docentes no estuvimos teniendo este lugar de clase tradicional y magistral, sino más bien ser facilitadores. En los momentos en los que los estudiantes se bloqueaban o se frenaban ante alguna pregunta, nosotros ahí íbamos desarmando y acompañando. Y obviamente pudimos ayudar a contextualizar aún más el aprendizaje. Dicho esto, entonces, si nosotros conjugamos que tenemos, por ejemplo, ganas de aprender y enseñar, estudiantes que están predispuestos y docentes inquietos, el ABP se puede convertir en el motivo para recibir un mensaje de WhatsApp unos cuantos años más tarde a partir de ese aprendizaje significativo. Muchas gracias. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Muy linda experiencia. Bueno, vamos a ver si los expositores que faltan pudieron integrarse a la comisión. Marcela Trincado, me parece que no. No, Guadalupe, no se pudieron No, conectar. María Eugenia Marcioni tampoco. Vanessa del Valle y Natalia Juan Asís tampoco. Y bueno, todo el resto los hemos podido escuchar. Bueno, bueno, los felicito, me encantaron las presentaciones, pero no quiero empezar a hablar, esto que nos gusta tanto a los docentes, sino quiero escucharlos. A ver si tienen alguna pregunta para algún colega, alguna duda, algo que quieran que alguno de sus compañeros profundice sobre algún aspecto. A ver, voy a fijarme en el chat, si hay algo, o algo que quieran comentar de lo que acaban de escuchar, de alguna presentación. ¿No? Bueno, no, empiezo yo, pero me parece que hay algunas cosas comunes por ahí en estas presentaciones, ¿no? Que por un lado tiene que ver con tratar de encontrar motivación en los chicos, que los chicos se encuentren, que los estudiantes encuentren una motivación que no alcanza con el tipo de actividades que normalmente por ahí uno estaba acostumbrada a presentar. Y me parece que también está, si mal no me equivoco, en casi todos los proyectos hay algo de la fuera del colegio, ¿no? De tratar de conectarse con la comunidad, con la sociedad, con los propios chicos a través de algo que esté por fuera, que cruce esas barreras del aula, del colegio, y me parece que en todos, digo, Cristina ahora recién habló de salir a ver esta fábrica o este museo hoy de esa fábrica y entonces llevarlos
llevarlos a algo que existe y que por ahí cuenta mejor la historia que los propios libros, ¿no? Beatriz también mostró una escuela con ciertas particularidades, pero que encontró en la comunicación a través de una radio también, ¿no? Un vínculo, un acercamiento que no logramos sino fácilmente en el aula. Y las chicas que mostraron el caso, creo que era en España, claro, Yang Ayam, que también es como que además de salir, trata de hacer foco en un aspecto que normalmente no lo estamos mirando tanto y que tiene que ver con, bueno, todo lo que le pasa a un adolescente más allá de lo académico, ¿no? Y entonces por ahí en esto de presentar, no sé, distintas... Que es casi todo, diría yo, porque en los adolescentes todo lo que pasa por fuera es casi todo, lo más importante para ellos en ese momento. Sí, sí. Bueno, y en mi caso tratar de también conectarlos por ahí con la naturaleza. Vivíamos este proyecto, en realidad surge antes de la pandemia, pero realmente, digamos, tiene un sentido también después de la pandemia, en donde la conexión con la naturaleza en muchos casos ayuda, y descubren cosas que por ahí no miraban o no tenían en cuenta. En mi caso, muchos de los alumnos viven en ese o en otro barrio y para uno es pensar en áreas donde el verde es muy significativo. Entonces, tenerlas en cuenta me parece que aporta, sumado al contexto, que estamos, digamos, en las noticias uno escucha la quema que hay en el río y el humo que llega, uno escucha las sequías o problemas medioambientales. Entonces, bueno, me parece que siempre tratar de pensar un para qué en estos proyectos también da un valor más significativo a la propuesta, ¿no? Totalmente, coincido totalmente con vos, sí. ¿Alguien más que quiera? Yo quisiera agregar algo también, Sí. que es una reflexión de la pospandemia, porque a veces todos estos proyectos son maravillosos o lo fueron y fueron muy significativos previo a la pandemia. Hubo un cambio, si uno se pone a pensar, hubo un cambio. Los y las jóvenes vinieron distintos, con la presencialidad plena, mucho tiempo de comunicarse por celulares y de manera virtual. Yo creo que eso se nota en las escuelas, se nota el cambio, se nota en la... antes era una socialización, ya era una necesidad e incluso hasta a veces nos daban clases a nosotros, los jóvenes y las jóvenes, de expresión, porque se atrevían, se expresaban, se animaban, vencían temores. Hubo para nosotros, como docentes, lo observamos que hay como un retroceso, hay como algo que cambió, hay como algo, están más metidos para adentro, cuesta mucho que saquen, que salgan, que se expresen, que armen los programas que antes armaban, pero con unas ganas y unas garras. Tenemos experiencias de que no hemos ido a clase, algún docente ha faltado y sin embargo, como tenían su programa, los estudiantes iban porque tenían ese compromiso de hacer el programa semanal. Y así, y ahora cuesta mucho, están muy metidos para adentro. Hay mucha problemática de consumo problemático, hay muchos problemas de depresión, de intentos de suicidios, por lo menos en donde nosotros estamos, ¿no? en nuestra zona, en el conurbano bonaerense. Ya tuvimos 2 suicidios en la escuela en este año, uno estudiante y otro egresado del año pasado. O sea, son cosas que nos están golpeando mucho y creo que nos falta una reflexión sobre todo esto, ¿no? Y que creo que se viene una buena investigación sobre
orientado a eso, ¿no? Estamos ahora haciendo talleres de prevención de suicidios, estamos tratando de articular con juventudes, porque lo vemos como problemática y lo vemos como algo que cambió en este último tiempo. Bueno, un poco lo que comentaban María José y Eugenia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, de alguna manera u otra, lo que se refiere a la inteligencia emocional, es fundamental en estas edades, en todas, pero particularmente en la adolescencia, donde hay tanta revolución, tanto cambio, y se están como creando, ¿no? las bases de lo que se va a hacer como persona y cómo uno se quiere constituir. Sí, lógicamente que hay mucho por trabajar. Yo, siguiendo la línea de Mariana, encuentro también otras coincidencias, sin duda las que nombró ella, encuentro otras coincidencias entre la mayoría de los proyectos, y responden un poco, también lo dijo Cristina, el protagonismo, ¿no? El protagonismo que adoptan los estudiantes, y es algo que quizás nos parece ahora natural, pero esto ha cambiado muchísimo en pocos años, y ni hablar con la pandemia, donde también marcó un antes y un después, a partir del interés, ¿no? De sus intereses. Sin duda los aprendizajes significativos es también otro elemento que se vio en todas las presentaciones, y bueno, y la curiosidad de ustedes, ¿no? Y esta inquietud también, y a partir de ser docentes curiosos, poder gestar, ¿no es cierto?, proyectos donde también, como decía Mariana, donde se trabaje con la comunidad, y donde se trabaje no tanto el conocimiento en sí, sino las habilidades, ¿no es cierto? Más que nada, eso yo creo que es lo que siempre bueno, yo trabajo aquí en la universidad, son chicos un poco más grandes, pero es lo que siempre destacan, ¿no? Las habilidades, las competencias, que son las que en realidad después se transfieren a distintos espacios laborales, sociales, más allá del conocimiento, que está muy bien enseñarles cómo crearlo de forma efectiva y eficiente y confiable, porque también el tema de las redes es un mundo aparte para lo que es la supuesta información que hay en redes y conocimientos que aparentemente hay en redes, pero poder crear todo que ustedes lo demuestran hoy participando acá y con los proyectos que presentaron, ¿no es cierto? El interés y lo que es la construcción del conocimiento, y lo que son los espacios de autorreflexión, que también yo creo que al tenerlo uno puede lograr que los demás también los chicos lo puedan, en la medida de sus posibilidades, crear y autogestionar sus emociones, lo cual es tan difícil para todos, ¿no? Y más después de la pandemia, que, como dice Beatriz, es cierto que se ven, yo por lo menos he quedado como más solitaria, era muy sociable, y uno es como que se acostumbró a mantenerse más en soledad, en familia, y un poco el contacto se modificó. No sé si se perdió, creo que se encontraron otras formas de conectarnos, por ejemplo la que estamos ahora, ¿no? Y lo que son los espacios, mismos los espacios de aprendizaje, cómo mutaron, instituciones que pudieron incluir la educación virtual, que mantienen un híbrido de oferta educativa, eso es fantástico. Pero es verdad que en los adolescentes, lo que en los adultos puede ser un punto totalmente a favor y positivo, en los adolescentes sin duda en algunos casos puede ser una gran contra, ¿no? No tener al estudiante ahí cerquita como para ir monitoreando lo que le va pasando. Así que bueno, sí, la experiencia de María José y de Eugenia muy lindas en ese aspecto, ¿no? Porque nosotros acá, por ejemplo, en algunas instituciones secundarias hay espacios parecidos, pero sí cuesta, ¿no? Cuesta un poquito que la inteligencia emocional y que todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento se le dé espacio, en algunas instituciones más y en otras menos.
Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte. Ahora que María José apareció, no, me interesaba también conocer si ellas son psicólogas o no, qué formación tienen, porque por ahí pensar en un programa de este tipo, en donde lo emocional es tan importante, y trabajar lo que ellas trabajaron, quería conocer un poquito más cómo surgió, o por ahí si quería contar, no sé. Sí, claro, y bueno, me parece una pregunta muy importante. La raíz de esto, bueno, yo soy filóloga hispánica, llevo 18 años trabajando como profesora de español para extranjeros, he dado clase como profesora asociada en la universidad aquí de las Islas Baleares y he sido profesora en secundaria. Entonces, mis ansias de formación me han llevado a multitud de congresos, jornadas, conferencias, y siempre terminaba rodeada de profesores de primaria o de infantil, rodeada de primaria y de infantil. Y claro, y bueno, yo hice un curso de coaching, de mentoring, disciplina escolar, me he formado muchísimo porque yo pensaba, les falta algo a estos chicos en secundaria que no terminan de alcanzar su éxito académico porque no hay una calma emocional ni hay un entendimiento. Entonces, cuando uno no está bien, él no le podemos pedir que logre un éxito académico, porque no eres capaz, estás remando como si el río te llevara a contracorriente y estás remando hacia otra dirección. Desde la calma, desde la comprensión, desde el entendimiento, todo es mucho más fácil. Entonces, claro, yo pensaba esto. Por otra parte, yo con un proceso de desarrollo personal, de coaching, que lo tienes que vivir para saber qué es. Y a mí me salieron cosas a mis 30 años. Yo dije, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, los que están en medio tienen que saberlo esto y al menos darles una mochila con herramientas. Que luego las vayan a utilizar en la adolescencia, bueno, eso nadie nos lo dice, ellos nos lo dirán. Pero yo me quedaré tranquila porque el sistema educativo, o al menos lo que yo gestiono y lo que yo puedo aportar en mi metro cuadrado, en mi colegio o en mi zona, puedo aportar ese programa. Entonces, así lo hice. Dije, esto tiene que estar en algún sitio. Entonces se juntó también Eugenia, que llevaba varios años llevando un proyecto con una estructura más clara, y yo en mi colegio con estas ansias de introducir esto, pero sola no llegas a ningún sitio. Entonces nos unimos y aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Ok, sí, no, impecable. Muchas Comprendo de lo que hablas, María José, porque yo también estoy en el mismo proceso de coaching ontológico y es toda una revolución la que se produce en esas experiencias que son fantásticas. Sí, sí, así que muy bueno que esto lo puedas llevar a cabo en tus espacios laborales. Es fantástico, ¿no? Que se pueda reproducir. No, y Así. pensaba, y María José, ¿han hecho así actividades de autoevaluación del espacio donde pudiesen dar testimonio los propios alumnos de qué han obtenido, qué piensan ellos de este, digo, no sé, como para por ahí también, o qué necesitan? Exacto, miren, nosotros hemos hecho, este año pasado yo fui muy pesada con los estudiantes porque les decía, tenéis que rellenarme este formulario, por favor, que vuestro feedback es fundamental, es como si me pusierais una nota al proyecto, ¿no? Y tenemos muchísimo feedback y además les encanta que les escuchemos, porque a veces nos decían, no nos explicáis en la sesión cuando se inicia para qué sirve. Yo dije, perfecto. Entonces, cada vez seamos con alguien, esto os va a servir para, o al menos vamos a intentar que os sirva para, y le explicamos. Y después tenemos unas hojas de evaluación. Ellos nos dicen qué módulos les han gustado más, qué módulos les han gustado menos. Les gusta, por supuesto, la alta participación. Esto de la modo conferencia lo odian. Sí que es verdad que nosotros les intentamos decir que hay parte a veces
que necesitamos introducir un poquito de teoría de para qué y cómo y tal, ¿no? O también evidenciar que no somos nosotras que venimos allí y les decimos, haced esto. No, un poco de para qué os va a servir, se hace en otros lugares, esto ya tiene, por ejemplo, hablamos del Ikigai. Bueno, pues esto no es nuestro, viene de Japón, lo hacen por esto, tal. Entonces, hay una parte teórica, pero sobre todo práctica a tope. Y tenemos ese feedback, sí. Este año nos han puesto nota, hemos aprobado, la mayoría de... Sí, porque queríamos saber, porque nos dijeron que nos hemos aprobado con más de un 7,5, más de un 8. Y eso para nosotras es muy importante, porque ellos serían nuestros primeros vendedores, y ya lo son. En el feedback nos dicen... esto tendría que estar en más colegios. Ojalá hubiera más chicos que pudieran tal. Lo relacionan con la salud mental. Y claro, el resultado es maravilloso, ¿no? Porque luego dicen también que todos los ponentes o todos los profesores deberían hacer este curso. Sí. Y bueno, y que bueno, sí, en general este año hemos tenido feedback porque nos interesa darlo a conocer a nivel mundial, porque es saludable, es sencillo, ves al niño desde otro lugar, al niño adolescente, no solo desde el punto de vista de una nota académica, desde la exigencia, no, desde el tú a tú, desde el cariño, desde el compromiso mutuo, desde el corazón, desde el entendimiento. Todo eso es el adolescente, porque no lo deja de ser nunca niño. Está en otra etapa. ¿Ya está? Totalmente, muy, muy bueno. María José, ¿y han hecho algún libro? ¿O han escrito la experiencia? ¿Qué tipo de actividades realizan? Porque la verdad es que, digo, si esto se quisiera poner en algún otro lado, sería un material obviamente muy interesante, ¿no? ¿Con qué tipo de propuestas y ejemplos? Esto que nombrabas de Japón, que no tengo ni idea qué será, pero... El propósito de la vida, el Ikigai. ¿Cuál es el propósito que todos tenemos en nuestra vida? Poder identificarlo, y bueno, es muy movilizante para los adolescentes poder trabajar sobre para todos, pero para los adolescentes particularmente, ¿no? Tratar de enfocar y que ellos puedan identificar sus fortalezas, sus competencias a mejorar, ¿no? No se habla de debilidades, se habla de competencias a mejorar. Es eso, el Ikigai, en resumen. Así, sí. ¿no? Sí, pero sí. Estoy en ello, estoy en el proceso de documentarlo. Y de documentación, exactamente. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. En Argentina hay también profesionales que se han dedicado muchísimo a la inteligencia emocional. En Argentina hay provincias donde se ha aprobado la inclusión de lo que es la inteligencia emocional como dentro de la currícula secundaria. No se logró todavía a nivel nacional, pero sí se ha logrado en 3 o 4 provincias argentinas. Ahora no recuerdo el nombre, pero si me pasas tu correo, Mariana, en un ratito, te digo el nombre es un psicólogo que lo está gestionando y que aparte incluye un montón de estrategias educativas y hace que los docentes pasen por estas experiencias, porque es fundamental que el primero que lo tenga que experimentar es aquel que lo va a realizar con los otros, ¿no? Primero eso lo tiene que hacer uno con uno mismo, para poder, a ver, estoy ahí anoto. Así que y hay muchos libros para leer al respecto. Y sí, muy, muy interesante, muy, muy lindo. Y muy lindo, fundamentalmente, que haya espacio para en las escuelas, ¿no? Que es un poquito lo que decía María José, que por eso es muy bueno que lo puedan documentar, porque es la forma de darle visibilidad, y la retroalimentación de los estudiantes y hasta de las familias y de la institución, ¿no? Poder ver algún tipo de cambio en estos jóvenes. Sí. Que no siempre es un cambio positivo, porque ir hacia adentro a veces remueve, y en una primera instancia no es
probablemente un cambio positivo el que se observa, pero con el tiempo eso merma. Sí, hemos tenido casos, ¿eh? En el colegio Claro. hemos tenido que lidiar con bloqueos, nada que no se pueda trabajar, pero claro, nosotros nos gusta trabajar en paralelo junto con las familias, dar mucha información de lo que se está trabajando en el proyecto de Yankayams para que todo aquello que se detecte, por poco que sea en casa, se nos comunique en el colegio y viceversa, ¿no? Entonces, se puede coger a tiempo pues, una bulimia, se puede coger a tiempo un tema mucho más delicado como un tema de suicidio. Y bueno, gracias al proyecto hemos podido detectar pequeñitas cosas que hubieran podido ser males mayores. Claro. Sí, Claro. estamos muy contentos por eso. Sí, muy bueno. Bueno, me encantó bueno, que hayamos podido participar, expresar nuestras opiniones, compartir, que es lo más lindo y lo más valioso que podemos hacer, porque nos vamos distintos de esta comisión. La verdad que les quiero agradecer haber participado, haber compartido sus experiencias y bueno, los esperamos en el siguiente Congreso de Interfaces y en otro tipo de espacios que Adrián también ha compartido en el chat para que se puedan sumar. Y bueno, todo muy lindo y muchas gracias, Adrián, por acompañarme y ayudarme. Gracias a ustedes por participar, por tu coordinación y a todas las expositoras y expositores que aportaron. Muy rica la comisión, muy interesante. Muy lindo, la verdad que sí. Así que bueno, me encantó que pasen sus correos electrónicos, yo ya fui tomando nota como para estar en contacto y poder pasarnos bibliografía y hacer alguna consulta cuando lo requieran. Así que bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Muchas gracias a ustedes. nos vemos. Que sigan Gracias. todos muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao. Todos.